Padre amado, belleza primitiva, buenos días a todos y todas. Buenos días. Llegamos al último día de esta jornada que no debería terminar, ¿no? No, en el sentido que debería. Lo que hemos comprendido, lo que hemos analizado y reflexionado en estos días debería continuar a lo largo de la vida, ¿no? Para hacer de cada uno de nosotros auténticos animadores vocacionales. Hemos subrayado el hecho que el animador vocacional no es un particular tipo de consagrado, de presbítero, sino es un normalísimo presbítero consagrado, ¿no? Que es suficientemente convencido de la belleza de su vida y que trata de comunicar exactamente esta misma belleza a vosotros. Somos al tercer punto, punto final, la pedagogía vocacional de la belleza, que sería como otra parte de este proceso de evangelización. Hemos visto la evangelización de los sentidos ayer y vamos a ver ahora la otra parte de este proceso evangelizador, la evangelización de la sensibilidad, siempre como parte de este proceso de la nueva evangelización. Llegamos aquí en modo todavía más específico a nuestra temática, a la que más interesa a un animador vocacional, cómo concebir una pedagogía vocacional de la belleza. Se trata de trazar un camino vocacional capaz de presentar la llamada como algo, como hemos subrayado, como algo verdadero, bello y bueno, y no solamente algo querido por Dios y bueno, benemérito y heroico, sino como algo que la persona elige simplemente porque es bello, porque le gusta, porque es verdad, claro, es verdad porque es Dios que me lo pide, es verdad porque está radicado en el sentido de la vida, como veremos. Es bueno porque da bondad a mi vida, a mi persona. Es bello porque no solamente gusta a Dios, sino porque me gusta a mí. Y entonces tenemos la necesidad de clarificar brevemente, si es posible brevemente, el sentido de la libertad. ¿Qué significa libertad? Porque este es el concepto que permanece como en el fondo, ¿no? Como algo que debería ser clarificado porque representa algo que el joven de hoy desea con todo su ser, ¿no? Desea ser libre, es el valor máximo de libertad, ¿no? Pero muchas veces esta libertad no es entendida correctamente. ¿Qué significa libertad? Libertad humana, primer nivel. Libertad humana significa poder ser lo que la persona está llamada a ser, puede realizar, lo que la persona puede realizar al máximo de sus posibilidades. Esta es la libertad. La libertad no es simplemente hacer lo que la persona desea, lo que me gusta en este momento. Libertad significa, a un nivel más radical, poderme realizar según mis potencialidades, según mis dones. Esta es simplemente la libertad humana. Para definir precisamente la libertad, no es suficiente esto, porque es necesario hacer un paso adelante, no como el paso de ayer del presidente de... ¿Dónde está? No este paso, no. Que sería el concepto de libertad afectiva. ¿Qué significa libertad afectiva? La libertad afectiva añade al concepto general
de libertad un elemento muy, muy precioso, muy importante, porque dice que libertad afectiva significa no solamente realizar lo que yo soy llamado a realizar, sino amarlo. Porque si yo me realizo, pero porque me han dicho que esta es mi identidad, me han dicho que estos son mis dones, y no lo amo, bueno, la persona no es libre. La persona es libre en la medida en que no solamente se realiza según sus potencialidades, sino en la medida en que ama, le gusta lo que esta persona está llamada a hacer. Entonces, vean que el concepto de libertad afectiva representa un concepto muy, da un aporte muy significativo al concepto general de libertad en sí misma. Amar su propia identidad, en otras palabras. Libertad afectiva significa amar mi propia identidad, amar en el sentido de percibir que esta identidad es atrayente, percibir que esta vocación cualquiera sea es fascinante, vale la pena vivir según este objetivo, según este modelo, según este ideal de vida. ¿Y qué es? Entonces, tercer paso, libertad humana, poderse realizar según las propias potencialidades, afectiva, amar esta identidad. Tercero, libertad del creyente. El creyente es la persona que se realiza no según lo que le gusta a él, lo que me gusta a mí, sino según lo que le gusta a Dios. Esta es la libertad del creyente, la persona que se puede realizar según el proyecto de Dios, tiene la libertad de realizarse según el designio, este ideal, este sueño de Dios. La vocación es el sueño de Dios sobre mi vida, ¿no? Y libertad del creyente significa poderse realizar según este ideal divino, que es un ideal que me abre horizontes infinitos. Entonces es el máximo de la libertad. Pero, atención, también aquí, esta libertad del creyente que me llega a realizarme según el proyecto de Dios, y no solamente según mis pequeños, muy limitados programas de vida, esta libertad se cumple llenamente cuando la persona convierte sus gustos hasta este punto, que lo que le gusta a Dios le gusta también a él. Claro, no es correcto decir el creyente se realiza según el plan de Dios, no según sus gustos. No es completo. El creyente es la persona que sí ve que los gustos de Dios son distintos de los gustos personales, pero llega a este punto, convierte sus gustos hasta el punto que los gustos divinos, lo que le gusta a Dios, lentamente se convierte en algo que le gusta también a él. Este es el punto como máximo de la libertad. Los gustos de Dios son mis gustos que abren mi vida a este horizonte infinito que solamente Dios podría concebir sobre mí. Entonces, cuando hemos dicho el creyente y la libertad del creyente es la libertad típica de la persona que se realiza no según los gustos personales, sino según los gustos de Dios, bueno, esta representaría la fase ascética de la libertad. Muchas veces costosa, ¿no? Porque es ascético decir, bueno, estos son mis gustos. Yo elijo de renunciar a mis gustos para realizarme según los gustos de Dios. Bueno, no siempre es fácil, ¿no? Decir así. Es la fase ascética. En algunos momentos de la vida nos pide de hacer este tipo de elecciones, ¿no?
pero no es el cumplimiento, no es lo que podemos decir sobre la libertad, porque hay un paso adelante que hacer, que sería la fase mística, que significa que la persona lentamente ha convertido sus gustos hasta el punto que los gustos de Dios se han convertido en gustos de la persona sobre sí misma. Entonces la persona puede decir, hago esta elección porque me gusta, porque he aprendido a modificar mis gustos, porque los gustos de Dios se han convertido en mis gustos humanos. Y ahora yo puedo decir que hago esta elección con corazón completamente libre, porque mi corazón ha aprendido a desear los deseos de Dios. Esto es el máximo de la libertad. El máximo, pero hay otro punto todavía. Este es el último, de verdad. Y la persona libre, entonces, frente a este tipo de reflexión, espero que haya sido suficientemente clara. Entonces, el concepto, el corazón, ¿no?, del concepto de la libertad. Cuando nosotros decimos libertad, pensamos inmediatamente a una situación de cuando la persona es libre. Un joven de hoy, ¿cuándo la persona es libre? Cuando es autónoma. Cuando es autónoma, no tiene ninguna presión del exterior, es autónoma. Percibe este delirio de omnipotencia, autonomía como omnipotencia. Esto no es realístico, no es realístico. La persona auténticamente libre es la persona que en todo lo que hace, que piensa, que imagina, que desea, que sueña, elige de depender de lo que ama y que está llamada a amar. No es la autonomía el corazón del concepto de la libertad, es el amor. Lo repito, la persona es libre no en la medida en que es autónoma, que no existe, es irrealística la pretensión de la autonomía absoluta, sino la persona es libre en la medida en que en todo lo que hace, que dice, que comunica, que sueña decir, elige de depender. Es una paradoja, ¿no? Que el concepto de libertad lo estamos traduciendo como dependencia, pero es una dependencia inteligente, típica del hombre. La persona que elige de depender en todo de lo que ama y que quien está llamada a amar. Este es el corazón, al centro del concepto de libertad, un amor intenso. La persona es libre cuando tiene un amor intenso, en síntesis final. La persona es libre cuando está enamorada. Por informaciones que opinan a una enamorada. La persona es libre cuando es enamorada, cuando decide en todo lo que hace de depender de lo que ama y que está llamada a amar. Entonces, por un consagrado, por ejemplo, bueno, todo esto es muy preciso, muy concreto, ¿no? Es un principio realmente inspirador de conducta de vida. La persona libre es la persona que elige libremente de depender en todo lo que hace por lo que ama y que está llamada a, como Jesús en la cruz, que es la expresión de la máxima libertad, cuando le piden baja de la cruz, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, te salva, sálvate a ti mismo, no sálvate a ti mismo. Y Jesús decide, elige de no bajar de la cruz, porque en aquel momento Jesús cumple la voluntad del Padre, que es al centro de su vida. Y Jesús elige de no bajar de la cruz, de depender en aquel momento del Padre, que es al centro de su vida, que Él está llamado a amar para la salvación de la humanidad entera. Es una paradoja, ¿no? Jesús en la cruz, expresión de la máxima libertad. La persona que
tiene un amor grande. Y bueno, esto es importante para proceder en nuestra análisis, porque el punto nevrálgico de la opción vocacional es exactamente esto, llevar a la persona a este punto, ¿no? De desear los deseos divinos sobre su vida. Y este punto es posible, solamente este punto es posible la opción vocacional. Cuando la persona ha convertido, está convirtiendo sus gustos hasta el punto de percibir que los gustos de Dios son la máxima cosa que podría soñar sobre su vida, hasta el punto de convertir sus deseos, sus gustos, sus atracciones en la luz de los deseos divinos. Bueno, todo esto significa, es una manera distinta de decir evangelización de la sensibilidad. Hemos como trazado a través de esta definición del concepto de libertad, esta explicatio terminorum, como se decía una vez, ¿no? Cuando los términos son definidos correctamente, bueno, estamos ya a la demostración de la tesis, ¿no? La tesis es ya clara. Bueno, vamos a decirlo desde el punto de vista de la sensibilidad, que es como hemos dicho desde el primer día, la sensibilidad del hombre es el lugar real de la conversión, de la formación. Y entonces de la animación vocacional, porque animación vocacional es como un evento educativo. El animador vocacional es fundamentalmente un educador, un formador. Y por esto vamos a conceptualizar correctamente la idea de sensibilidad. La sensibilidad es aquella orientación emotiva que nos atrae en una particular dirección. Es aquella orientación emotiva que nos atrae en una particular dirección. Es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Cada persona tiene su sensibilidad. Claro que cada persona significa que tiene una cierta sensibilidad, significa que ha orientado en las elecciones previas de su vida su sensibilidad, esta energía infinitamente preciosa, en una dirección o en una otra. Pero cada uno tiene su sensibilidad. No existe la persona que dice yo soy particularmente sensible. Todos hemos elegido de ser sensibles a alguna cosa, a algunas realidades, ideales, y en el momento en el que la persona es sensible, orienta su energía en una particular dirección, claro que no hay atracción en la otra dirección. Ser sensible depende de la vida de la persona, de sus elecciones, como diríamos. Y esto, la orientación de energía, orientación energética, ¿no? Se da en los diferentes ámbitos existenciales. Por ejemplo, sensibilidad relacional, como la sensibilidad del sacerdote y del levita de la parábola, en oposición a la sensibilidad del samaritano, ¿no? Dos sensibilidades relacionales completamente distintas. El primero, el sacerdote, tiene una sensibilidad que no le pide de pararse, ¿no? Frente a la visión de este pobre. El tercero, el samaritano, no creyente, que no pertenecía a Israel, ¿no? Que tiene una sensibilidad que le pide de pararse en aquel momento para socorrer a este hombre. Dos sensibilidades distintas. Claro que si son distintas significa que estas personas se han formado dentro de sí una distinta sensibilidad, o una sensibilidad moral, la sensibilidad que me hace sentir en este momento, no, yo no puedo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque está escrito en un libro de teología moral, porque está prohibido como un código de cualquier, ¿no? No, sensibilidad moral significa que yo he formado en mí una atención que es también emotiva, que sugiere a mi mente, a mi juicio, que no, esta cosa no la puedo hacer. Esta es
la importancia de una sensibilidad moral que me da la posibilidad de sentir lo que es justo y lo que no es justo hacer. O sensibilidad penitencial. Sensibilidad penitencial es la sensibilidad que me hace sentir el sufrimiento, el dolor por lo que he hecho, como hemos mencionado ayer. O la sensibilidad intelectual, la sensibilidad estética, la sensibilidad eclesial, la sensibilidad pastoral, la sensibilidad espiritual. Es interesantísimo ver que la sensibilidad ocupa todos los ámbitos de vida. Y todo esto significa que todos nosotros somos llamados a estar muy, muy atentos, vigilantes sobre la formación de la sensibilidad, porque sería extraño que una persona se encuentra con un cierto tipo de sensibilidad sin la sensación de haber construido esta sensibilidad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos así pasa. Nosotros encontramos en cada uno de nosotros una cierta sensibilidad, pero no sabemos cuándo yo he formado dentro de mí esta sensibilidad. Es muy extraño, ¿no? Pero es así, porque hemos dicho también ayer, cada uno tiene la sensibilidad que se ha construido, aunque inconscientemente. Cada uno tiene la sensibilidad que se merece. La sensibilidad entonces que se ha formado y continúa a formarse. Esto es el elemento positivo, no podemos convertirla a la sensibilidad. La condición que hemos entendido que consista, que hacer para convertirla. Pero fundamentalmente es importantísimo, es indispensable en la vida de la persona que quiere construirse según un cierto modelo, ¿no? Saber que la formación es continuamente el hecho de formarse y que la sensibilidad que poseo ahora es exactamente la consecuencia de mis selecciones previas. Claro que la sensibilidad ha empezado a construirse cuando el primer momento de la formación de nuestra sensibilidad en varios ámbitos. El primer día de la vida. Claro que al inicio la sensibilidad se ha formado a través del contacto con los padres en el contexto familiar en el cual hemos vivido. Pero a partir de este momento, progresivamente, la sensibilidad ha sido objeto de un camino formativo del cual nosotros, cada uno de nosotros, es responsable a través de las elecciones de la vida. Claro que si yo digo de no dar atención a una persona, claro que me estoy construyendo una sensibilidad desde el punto de vista relacional que va en una dirección que es antirrelacional, que es ego-referencial, egoística. Claro, ¿no? Y entonces claro que el sacerdote de la parábola se encuentra con una particular sensibilidad relacional que le permite de hacer lo que ha hecho, evidentemente por causa de las elecciones previas. Y no existe, desde este punto de vista, la elección neutra, la elección sin consecuencias. No existe, desde el punto de vista psicológico, no existe la elección no importante, que no deja huella, que no deja signos y consecuencias en la vida. Cada elección orienta mi sensibilidad o en una dirección o en una otra. Es la sensibilidad que está al origen de simpatías o antipatías, por ejemplo, como Suor Pascualina sabe, o la que nos hace preferir una cosa u otra, o la que nos hace más atentos a una persona y capaces de rechazar a otra, o la que nos hace sentir una cosa o un comportamiento como moralmente bueno o no. La sensibilidad es una fuerza emotiva capaz de impulsar en un sentido bien preciso la atracción y la conducta de una persona de una manera siempre más estable. Porque claro que la elección de hoy da una orientación a la elección de mañana. Y la elección de mañana sentirá el efecto y la presión de la elección de hoy. Es porque la sensibilidad se refuerza a través de las elecciones, ¿no?
Normalmente nosotros advertimos la sensibilidad propiamente como una emoción que posee una propia fuerza de atracción o repulsión y que orienta en una precisa dirección. Y a menudo pensamos que sea algo que nos precede y por ese motivo es aceptado así como es, ¿no? Muchas veces pensamos que la sensibilidad es simplemente algo que encuentro en este momento, o que sea muy feliz de encontrarte. No, la sensibilidad yo la he custodiada y protegida y alimentada y reforzada. En realidad, cada uno de nosotros, prácticamente desde el primer día de vida, se forma y continúa a formarse la propia sensibilidad. ¿Cómo? A través de las elecciones que toma. En este sentido, no existe, como hemos dicho, ninguna decisión inocua. Toda decisión orienta energía en una dirección o en otra. Y el almacenarse de energía forma la sensibilidad en los varios ámbitos de la vida. Es obvio que en esta formación se juega una particular fuerza y responsabilidad de la primitiva experiencia de vida. Nadie, pues, puede usar la sensibilidad como un alibi, como si fuera un patrimonio hereditario, dotado de una fuerza impulsiva que se impone encima de sí mismo y sobre la cual no puede ser nada. No, cada uno es responsable de su propia sensibilidad. Esto clarificado, aclarado, vamos a ver la sensibilidad que en este momento nos preocupa particolarmente, porque existe también en estos distintos ámbitos de sensibilidad relacional, intelectual, espiritual, pastoral, eclesial, moral, penitencial, existe también la sensibilidad vocacional. Y esta sensibilidad es exactamente lo que deberíamos progresivamente madurecer en nosotros y también en nosotros y en los otros. Antes de ver la sensibilidad vocacional, pero en este tipo de reflexión de estos días, es importante para nosotros analizar el sentido de otra sensibilidad. ¿Cuál? La estética, evidentemente. La sensibilidad estética, porque hemos dicho en estos días que la sensibilidad vocacional, la posibilidad de hacer una opción vocacional es radicada, ¿no? Se radica en la sensación de la belleza. La opción vocacional es auténtica cuando la persona la hace, esta opción, en fuerza de la belleza que percibe en esta opción. Entonces vamos a ver qué significa sensibilidad estética. La sensibilidad estética es la que nos hace a todos, que parte de este como premisa, todos como buscadores de belleza y capaces de gustar. Esto es el hombre y la mujer. Persona que es como un buscador de belleza, con la capacidad de gustar. Tratemos de definirla con más precisión en sus componentes. Esta sensibilidad, porque esta sensibilidad corresponde a algunas características que son importantes en la vida, que lo que hemos hecho ayer en la noche, no me viene en la mente ahora, ¿no? Después de la reflexión sistemática, racional, ¿no? Que hemos propuesto aquí sobre la belleza en relación con el misterio. Somos pasados a la iglesia, hemos celebrado el misterio, otra expresión del misterio, tratando de buscar, encontrar en el misterio celebrado el sentido de la vida. Entonces, con todos los sentidos hemos celebrado el sentido del mismo misterio, del mismo sentido, de la misma belleza en otra forma, con la compañía, con la comida, con la fiesta, con la sonrisa, con la música, y todo esto ha sido importante para implementar, para dar a cada uno de nosotros la posibilidad de hacer esta celebración integral,
cada momento estaba relacionado con el otro. Y también ha sido importante la música mexicana, ¿no? Porque la música mexicana significa, además de la belleza de esta música, es una belleza particularísima, celebra las raíces de un pueblo. Y me parece que este tipo de grupo musical es particularmente capaz, ¿no? A través de sus canciones, de celebrar, por lo que he entendido, la historia de este pueblo, las raíces, nosotros diríamos la identidad, la verdad, ¿no? Y bueno, también la comida, la compañía, la relación, ¿cómo se llama? El pollo, el payaso Pocho, ¿no? que también él ha celebrado el misterio. También él ha celebrado el misterio y nos ha dado la posibilidad de una particular aproximación al misterio, la capacidad del humorismo, ¿no? Significa, la persona es capaz de humorismo cuando ha encontrado el centro de la vida. Y encontrar el centro de la vida le da la posibilidad de considerar relativamente todo el resto y de dar una sonrisa también sobre el presidente de la República, que es una persona sobre la cual se debería. Claro, ha sido una celebración maravillosa, total. Cumplimentos a los organizadores de esta, felicidades a los organizadores de esta jornada por haber previsto también. Bueno, volvemos al significado del sentido de la sensibilidad estética. La sensibilidad estética corresponde exactamente a otro fragmento, me lo permiten, para decir que todo está relacionado, orientado al misterio. También un elemento que parecería simplemente como de cornice, de marco, la foto. Una fotita, por favor. No. Porque la foto, ¿qué significa? ¿Qué significa la foto? La foto es como un pequeño signo del deseo de vivir intensamente este momento. Y vivirlo intensamente significa el deseo que este momento de cualquier manera se pare aquí, ¿no? Este momento, se detenga aquí, en este momento, ¿no? Lo desearía como inmortal. La foto es como un deseo, un pequeño deseo de inmortalidad. Para que este momento lo siento como intenso, esta relación es significativa. Y entonces la foto me da como la posibilidad de que la foto permanece como es, ¿no? Y es como, cada vez que veo la foto es no solamente una memoria, ma es como una manera de profundizar más el sentido de lo que he vivido. Esto simplemente para decir que en nuestra vida el misterio es siempre con nosotros. Se lo llevamos como una donna, como una mujer embarazada, el misterio dentro de cada uno de nosotros. Es como una vida que pide de nacer constantemente el misterio. Bueno, entonces, volvemos a la sensibilidad estética. Sensibilidad estética significa, primero, la capacidad de, o libertad de, admirar la belleza, de reconocerla, de emocionarse frente a ella, incluso cuando esta belleza está presente en mínimas dosis, como por ejemplo con Elías, la presencia de Dios como susurro de brisa ligera, voz de sutil silencio. O también cuando esta belleza está mezclada y confundida con su contrario. Hay una belleza que siempre presente, también cuando está mezclada o confundida con su contrario. Sensibilidad estética significa esta sensibilidad que te hace capaz de detectar el fragmento de belleza que está alrededor de ti en una situación que otra persona podría considerar fea, o en la que la apariencia exterior es fea. La sensibilidad estética te permite de
percibir el fragmento de belleza. Segundo, pero es también sensibilidad estética la capacidad de libertad de producir belleza. No necesariamente porque uno es artista, sino porque ha aprendido a poner o sembrar belleza en todo lo que hace. Aunque no realice nada de extraordinario o que atraiga atención o apreciación de los demás, de los medios de comunicación social. Producir belleza. Creo que ayer en la noche hemos producido belleza. Creo que sí, hemos producido belleza y esto es importante por la calidad de la vida, por el estado de salud psicológica y espiritual, individual y comunitaria. Hemos celebrado una fiesta, ¿no? Porque hemos dicho ayer que hay belleza cuando, gracias por la música, hay belleza cuando el sentido se encuentra con los sentidos, ¿no? Hemos dicho. Y cuando el sentido se encuentra con los sentidos. En aquel momento hay belleza. Y hay fiesta cuando todo esto está celebrado comunitariamente en un grupo. Así ha sido. Tercero, y es todavía sensibilidad estética, la consiguiente capacidad de hacer elecciones en fuerza de la belleza de lo que se elige. Es también sensibilidad estética, es todavía sensibilidad estética, la consiguiente capacidad de hacer elecciones en fuerza de la belleza de lo que se elige. Más bien, tal capacidad sería la prueba de la fuerza intrínseca de la belleza, que puede motivar a realizar elecciones y tomar decisiones costosas y radicales en la vida. Y al mismo tiempo sería lo que capacita a la persona, a quien elige, a buscar hasta el fondo la belleza que ha inspirado la decisión. En otras palabras, ¿cuándo se puede percibir y experimentar la belleza? No solamente en el momento estético, estático. La belleza se puede percibir no solamente y no primariamente en el momento estético, estático, cuando la persona tiene la impresión de ver de alguna manera lo que es bello. La belleza se experimenta cuando la persona tiene el coraje de hacer una elección en fuerza de la belleza de lo que elige. Es solamente la elección que te permite al fondo de gustar profundamente aquella belleza. Es como esta sensibilidad, entonces, es al comienzo y al final también. Al comienzo, porque hemos dicho, sensibilidad estética significa una persona que ve la belleza hasta el punto de hacer una elección en fuerza de esta belleza. Esto es verdad. Al mismo tiempo, ¿cuándo se experimenta la belleza? La belleza se experimenta profundamente solamente después de la decisión, de la elección. Es solamente cuando la persona ha tenido este tipo de valentía, de coraje, de hacer una elección en fuerza de la belleza, es solamente a este punto que la persona puede experimentar, tocar, ver, escuchar, y gozar profundamente, gustar profundamente de aquella belleza que ha inspirado la decisión. Último punto de la sensibilidad estética, hasta el punto de apropiarse de ella. Ese es un elemento, una componente maravillosa, porque cuando la persona hace una elección en fuerza de la belleza, en aquel momento su vida se convierte en algo que es más bello de antes, porque esta belleza es entrada en su vida. La persona se puede apropiar cuando la persona, de nuevo, cuando la persona hace la decisión en fuerza de esta belleza, bueno, en aquel momento su vida no es más
lo de antes, la de antes, porque en este momento la persona se está apropiando de una belleza. Y esto es lo que pasa cuando la persona realiza la decisión, casi reconociendo en aquella belleza la propia identidad, la propia vocación, la propia belleza. Pero esto, claro, entonces esta definición descriptiva de la sensibilidad estética, pero esto está vinculado inevitablemente a otro tipo de sensibilidad, la sensibilidad vocacional, hoy sin duda menos conocida y que va a estar ahora al centro de nuestra atención. La sensibilidad estética abre a la sensibilidad vocacional, o la sensibilidad vocacional está presente solamente en la persona que ha madurecido, ha caminado, ¿no?, en este itinerario que lleva a la sensibilidad estética. De hecho, es esta sensibilidad el verdadero nudo de la crisis vocacional, su punto débil. Si no hay sensibilidad vocacional en la cultura social, laica, decimos, ¿no? Y si no hay sensibilidad vocacional en la Iglesia, ¿es posible que también en la Iglesia no sea presente una sensibilidad vocacional? Claro que es posible que no sea presente una cultura vocacional. Y la cultura es hecha de tres elementos, ¿no? Una cultura hecha de mentalidad, el elemento racional, convicciones, en este caso sobre la vocación. Segundo, una cultura está hecha de sensibilidad, que significa una aproximación más amplia al tema, que significa la mentalidad es decir, colectiva, la sensibilidad es personal, experiencial, ¿no? Y tercero, una cultura está hecha de praxis pedagógica para poner en hecho lo que la mentalidad ha descubierto como verdadero. Bueno, es posible que también en la Iglesia no sea presente o no sea así eficaz, así fuerte, ¿no?, una sensibilidad vocacional como parte de un proyecto más amplio de cultura vocacional. Y entonces, donde no hay sensibilidad vocacional, es inevitable la comprensión numérica de las vocaciones. Pero es también el punto fundamental sobre el cual trabajar. Entonces, también aquí vamos a ver los elementos germinativos, para así decir, de la sensibilidad vocacional. Esta sensibilidad, ¿cómo la podemos identificar, conceptualizar? Primero, nace de la concepción de la vida como respuesta a un llamado. Este es el primer punto de esta sensibilidad vocacional. Nace de la concepción de la vida como respuesta a un llamado y por eso a un don que responsabiliza el llamado frente al llamante. Este es el primer punto. Ver, constatar, darse cuenta que la vida, que la persona que está vivente no se ha producido la vida, no es el autor de la vida. La vida fundamentalmente es un don recibido. Nadie ha vencido un concurso para ser vivente, ¿no? Y entonces el primer punto, que no lo podemos dar por descontado, ¿no?, en la cultura de hoy. La vida es un don recibido. Y entonces, dice la psicología, nada es tan responsabilizante como la conciencia de haber recibido un don. Y también probablemente es por esto que esta cultura del don no es tan viva y presente, porque decir que la vida es un don no es simplemente parte de una expresión poética, significa responsabilidad. Pero este es el primer punto de la cultura de la sensibilidad vocacional. La vida es un don recibido, inmediatamente, claro.
Y frente a este don surge la responsabilidad de la respuesta por parte del sujeto que ha recibido el don. Segundo, esta sensibilidad crece en la dirección auténtica si el sujeto aprende a desear, atender y reconocer la voz de quien lo llama. Entonces, no es un don recibido de una manera abstracta por un agente no desconocido. No, sensibilidad vocacional significa personalizar el don, provocar al joven a pensar que un don como la vida no puede ser el producto impersonal de algunos eventos, de algunos encuentros. No, la vida es personal. Si la vida es personal, es un don personal, eres tú que existe, ¿no? Si la vida es un don personal, hay una persona que ha determinado este don. Esta es la lógica. Claro. Si la vida es un don personal que te hace existir como persona, bueno, al comienzo, como causa de este don, no podemos pensar simplemente los astros o una buena voluntad no más precisamente identificada. Al inicio de este don hay una persona, y esto es muy importante, personalizar la cosa, y entonces provocar en el joven el deseo de conocer quién me ha llamado, quién me ha dado, quién es responsable de esta realidad, que es mi vida. El sujeto que aprende a desear, a atender y reconocer la voz. En esto no, es también como una pedagogía de la oración, ¿no? Porque la búsqueda de Dios es como aprender a orar, ¿no? Tercero, la sensibilidad vocacional se fortalece en la medida que el llamado sigue esa voz y reconoce en esa llamada su propia identidad. Otro paso muy importante. Esta voz no solamente me ha llamado a la vida, sino que esta voz es la única, o esta persona, ¿no? Esta persona que ha pronunciado mi nombre, me ha preferido a la no existencia, se ha enamorado de mí cuando yo no existía, hasta el punto de preferirme a la no existencia. Claro, de esta manera un poquito complicada, ¿no? Es decir, que esta persona, ¿no?, que se pone al inicio de mi vida, se ha enamorado de mi identidad, de mi cara, cuando yo todavía no existía, hasta el punto de preferirme a la no existencia. Bueno, solamente esta persona puede revelarme, de hecho, mi identidad, porque ha pronunciado mi nombre, me ha creado, dándole una existencia única e irrepetible. Y entonces solamente esta persona tiene el derecho de revelarme mi identidad, mi verdad. Es terriblemente lógico esto. Solamente quien me ha dado la vida, porque ha demostrado de amarme, se ha enamorado de mi cara hasta el punto de preferirme a la no existencia. En aquel momento yo he empezado a existir. Y él me ha dado un nombre, significa tú existes como una ¿cómo se dice? Una copia de la que no existe otra copia. Una originalidad absoluta. Un prototipo, ecco la palabra. Un prototipo. Y solamente él tiene el derecho, porque él me ha querido desde toda la eternidad hasta el punto de preferirme a la no existencia, solamente tiene el derecho de pronunciar mi nombre en el sentido profundo de la expresión, de revelarme mi identidad. El nombre es la identidad. Y entonces solamente manteniendo un contacto directo con él, yo puedo identificar mi identidad, que sería la identidad es lo que me da verdad, belleza y bondad. Es madura, cuarto punto, son 5 puntos. Es madura la sensibilidad vocacional y orienta siempre más la vida de la persona en la medida que está constantemente confirmada con elecciones coherentes. Entonces, esta sensibilidad crece
en la dirección auténtica, cuanto más la vida de la persona, cuanto más la persona confirma esta elección con elecciones coherentes. Vamos a decirlo más precisamente, leyendo el texto. Es madura y orienta siempre más la vida de la persona, la sensibilidad vocacional, en la medida que está constantemente confirmada con elecciones coherentes con las que el llamado reconoce y acepta como su propia responsabilidad frente a los demás. ¿Qué significa? Que la vocación cristiana no es nunca simplemente al servicio de la propia realidad personal. La sensibilidad vocacional debería orientar progresivamente en esta dirección, que es lógica. Lógica, ¿por qué? Porque hemos dicho que en los previos puntos que la vocación, que el proyecto de vida es efecto de una relación con esta realidad, con esta voluntad buena que me ha preferido la nueva existencia, que ha pronunciado mi nombre, que me ha dado la vida. Entonces es una relación, ¿no? La vida, un don recibido por esta voluntad buena que nosotros llamamos Dios. Bueno, la sensibilidad vocacional crece y madura en la dirección auténtica en la medida en que yo leo mi vocación en la misma dirección correspondiente, que significa, en otras palabras, la vida es un don recibido que tiende por su naturaleza a convertirse en bien donado. Esto es el ámbito entre el cual la persona puede descubrir su vocación y no hay otros ámbitos. Y es estrictamente conectado con estos puntos. Lo repito, si mi vida è nacida, si mi vida es el efecto de este amor, de esta persona, amor porque esta persona ha querido mi ser, ha querido con todas sus fuerzas mi ser, dándome la vida, pronunciando mi nombre, entonces la vida es un don recibido. ¿Cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida no puede no ser coherente con este punto. Si la vida es bien recibido, voluntad buena que ha llenado mi vida de bienes, bueno, yo seré capaz, seré en condición de percibir el ideal, la vocación de mi vida, en el mismo dinamismo. Antes era un dinamismo de recepción. Ahora se convierte en un dinamismo de ofrenda, de oblación. La vida es un don recibido que se convierte por su naturaleza en bien donado. Y esta es la única manera para descubrir pedagógicamente, de manera correcta, porque el hombre, el joven puede hacer todas las elecciones que quiere sobre su vida, pero debe saber, no era para despertar entonces el joven es libre de hacer todas las elecciones que quiere sobre su vida futura, pero debe saber que no es libre de ponerse fuera de esta lógica, la lógica que dice que la vida es un bien recibido que tende por su naturaleza a convertirse en bien donado. Y esta es la psicología que lo dice, porque el bien recibido tiende por su naturaleza, no es un esfuerzo, no es santidad, no es heroísmo, no tenemos necesidad de jóvenes heroicos, sucesores de aquella generación de generosos del tiempo pasado. No, jóvenes normales, por favor, que respeten esta lógica. Si la vida es un bien recibido, yo no tengo alternativa. Si la vida es un bien recibido, yo tengo la responsabilidad de convertir este don recibido en don ofrecido a nosotros.
Yo seré libre de hacer la elección que yo quiero, pero yo no seré libre de hacer una elección fuera de esta lógica, de saltar fuera de esta lógica, de salir fuera de esta lógica. Por eso ha sido importante antes definir la libertad, ¿no? Esta es la auténtica libertad, esta es la auténtica orientación que hace la vida. Y probablemente es por esto que el trabajo de hoy no es solamente en el provocar la generosidad del joven, el trabajo de hoy es en el primer punto, convencer al joven que la vida es un ya recibido, porque cuando este punto es radicado profundamente, bueno, este punto germina, produce necesariamente, por su naturaleza, hemos dicho, ¿no? El otro punto, la decisión. Si la vida es un bien recibido, la vida, el bien recibido, tende por su naturaleza a convertirse en don ofrecido. Esta es sensibilidad vocacional. Cuando la persona ve esta lógica y no ve alternativas, no hay, como se dice, uscite de seguridad, salida de seguridad, de emergencia. Pero esta es la vida. Si la persona hace una elección fuera de esta lógica, en aquel momento la persona elige su infelicidad. Y su elección sería como una deformación, un proceso deformativo, sería como una monstruosidad del hombre. Y terminamos. Es verdadera sensibilidad cristiana, quinto punto, si el llamado vive todo esto como algo que al final es bello, en sí mismo bello. ¿Por qué? Porque sin necesariamente hacer una cita del Evangelio, hacer una elección como esta, yo he percibido que mi vida es un bien recibido. Y siento ahora que yo no puedo hacer otra elección fuera de esta lógica. Y siento ahora que la lógica de la vida es maravillosa, la vida es un bien recibido. Y este bien es parte de la recepción del don, la capacidad de hacer una relación. Es parte del don, la capacidad de hacer una elección es parte del don. Claro que será una elección que va en la misma dirección. La vida es un bien recibido que tiende por su naturaleza a convertirse en bien donado. Bueno, esto es lógico, hemos dicho, pero sobre todo es, más que lógico, es bello, es bello. Sensibilidad vocacional quiere decir un joven que está percibiendo esta belleza, un joven que está diventando realmente, se está convirtiendo realmente en un joven, en un adulto. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, el niño es el representante de la primera fase, ¿no? La vida es un bien recibido, este es el chico, ¿no? Este muchacho que ha recibido. ¿Cuándo la persona se convierte en adulto? La persona es un ser adulto y decide libre ser adulto en el momento en que elige que el bien recibido se convierta en sí mismo en don, en bien ofrecido. En aquel momento la persona se convierte en persona adulta. Claro, si no hace este tipo de elección es todavía un infante, un bebé, un niño, un adolescente, un adultescente. Conoce este nombre? Adultescente significa una persona adulta desde el punto de vista biográfico, evolutivo, pero todavía con una mentalidad de adolescente que todavía espera la recepción de los dones, que no se ha dado cuenta que ha recibido suficientemente. Suficientemente significa que la persona tiene la capacidad de hacer esta elección. Esta es sensibilidad vocacional. Ah, sí, el punto final. El final es que la persona percibe que es bello todo esto, ¿no? El bien recibido que se convierte en don ofrecido y yo que elijo de hacer esta elección. Y no solamente esto es bello, sumamente bello es ayudar a una persona
provocar a otra persona a entrar en la misma lógica. Y esto es lo que significa ser anima dolorosa. Tarde te he amado, risa tan antigua, tan bella, tarde te he amado. Agradecemos al Padre